Hemos llegado a otro programa de comentario joven. En este momento vamos a estudiar la lección número 4 de este trimestre, que está titulada La justificación solo por la fe. Y antes de comenzar el estudio, les voy a invitar para que inclinemos el rostro y oremos. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias te damos porque nos hace grande beneficio, Señor, de conocerte, y a grande bendición de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu escritura y porque a través de ella nos ayudas a entender correctamente. A través de ella, Señor, nos diriges por caminos correctos. Y finalmente, ella también es un instrumento que tu Espíritu Santo utiliza para transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser fanáticos, a ser personas equilibradas, que podamos llevar bien la vida cristiana. Quédate con nosotros en este estudio, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La justificación solo por la fe. Cuando nosotros analizamos el tema de justificación por fe, que es el que estamos estudiando durante esta semana, nos daremos cuenta que es un tema de suma importancia, que se ha dado a lo largo de la historia en la iglesia cristiana. Por ejemplo, si nosotros vamos un momento al tiempo del Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús también estaba la justificación por la fe bien marcada. Los fariseos inventaron tantas reglas que trataban de hacer que el pueblo hiciera cosas que ellos mismos no podían hacer. Lo que anteriormente, en lecciones anteriores, llamamos fanatismo o legalismo, que siempre ha estado a su máxima expresión. Cuando nosotros vamos al tiempo de Martín Lutero, que fue el tema de entrada para la Reforma Protestante, justificación por fe, era la misma historia. Resulta que la Iglesia Católica había mencionado ciertas cosas que se tenían que hacer, inclusive algunas de ellas para salvación, indulgencias, entre otras cosas más. Si nosotros venimos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos damos cuenta que por allá de los 1888, en el Congreso de Minneapolis, se tocó este tema también de justificación por fe, con dos jóvenes, Jones y Waggoner, que al principio nuestra iglesia no lo aceptó rotundamente, la justificación por fe, puesto que de 1870 a 1880 nuestra iglesia había tenido un florecimiento tremendo. Los datos históricos mencionan que crecía al 640%. Teníamos hermanos, ministros que dominaban extraordinariamente la palabra de Dios. Era el tiempo en el que debatían y se menciona que ninguna persona de otra denominación le podía ganar a un adventista, de tal manera que un adventista siempre ganaba a través del debate, y entonces eso dio resultado que en nuestra iglesia en aquellos años tuviéramos personas teológicamente bien preparadas, es decir, sabían mucha teoría, pero no vivían mucho en la práctica, y es más, teníamos personas que no conocían verdaderamente a Jesús. Por lo tanto, viene el mensaje de justificación por fe. Si nosotros llegamos a nuestros días, aunque ha sido muy hablado el tema de justificación por fe, hay algunas personas, algunos hermanos que todavía no lo entendemos completamente. Hay algunos que ponen la salvación en alguna otra actividad, en alguna otra cosa. La lección pasada estuvimos viendo acerca del fanatismo. Algunas personas, como en el tiempo de los fariseos, ponen la salvación en algo que no es Jesús, y que si celebramos Navidad, a lo mejor te pierdes, y ponen la salvación en el árbol de Navidad, que si nos bañamos en sábado estamos pecando, que si los matrimonios tienen relaciones sexuales en sábado están pecando, que si no escuchan el tipo de música correcta, celestial, están pecando. Y podemos sacar temas, muchos temas variados en los que la gente hace pecado el tema, cuando la Biblia no dice que es pecado. A eso le llamamos fanatismo, y es lo que precisamente se estuvo viviendo en el tiempo del apóstol Pablo, acerca de la circuncisión. Como vimos durante esta semana, este estudio es un apoyo a la lección de la semana pasada. Así que vamos a entrar de lleno y lo vamos a hacer a manera de preguntas y respuestas. Vamos a sacar la primera pregunta. Y esta dice, ¿qué significa o qué entiendes por justificación? Bueno, antes en la justificación
se daba lo que un juez mostraba hacia una persona. La justificación más que nada quiere decir que ser justo hacia una persona. Entonces, la justificación permite a una persona tener otra conducta o tener un privilegio o intachable. Muchas gracias. Cuando nosotros leemos la pregunta, ¿qué entiendes por justificación? Inmediatamente la palabra justificación nos lleva a algunas otras palabras como justo, justificar. El hecho es que alguien justifica a otra persona. Por ejemplo, hace un momento Roberto mencionaba cuando una persona está en un juicio, lo están culpando de algún cargo, finalmente si el juez lo declara justo, la persona puede salir de allí del juicio. Bueno, cuando nosotros vamos a la parte teológica, nos damos cuenta que justificación es declarar justo a alguien. La escritura dice que todos los seres humanos somos pecadores, por lo tanto todos somos culpables. Pero la buena noticia aquí, las buenas nuevas es que Jesús, que vivió una vida justa, nos imparte a nosotros su justicia y somos vistos ante Dios como justos, no porque seamos justos, porque somos pecadores, somos culpables, sino que somos vistos como justos por la justicia de Jesús, como vamos a ver a continuación. Así que, ligado con esta pregunta, el texto bíblico que nosotros vimos durante esta semana se encuentra en Gálatas 2:15 al 17. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por ellas nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. En el versículo 16 se menciona la frase las obras de la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esta frase? Para entrar a lo que es las obras de la ley, primero tenemos que expresar qué es ley. En el griego, la palabra es nomos y se encuentra 121 veces en las cartas que Pablo escribió. Pablo no es tan preciso en lo que se refiere a las obras de la ley. Al momento nosotros podemos darle varias interpretaciones. En esto puede ser los 5 libros de Moisés que fueron dados de Dios hacia él mismo. También habla sobre la voluntad de Dios hacia su pueblo. Y de un principio general también nos refiere a otras cosas que no vienen en la lección. Y más que nada se refiere a lo que Dios en sus 5 libros, lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, nos quiere referir. Ahora, las obras de la ley probablemente no nada más implique lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ni las obras que uno como humano requiera, sino se refiere a que Dios no nos va a justificar por las obras que nosotros hagamos en esta vida, sino vamos a ser justificados por medio de la fe que nosotros tengamos en Él. Efectivamente, como acabas de decir hace un momento, Roberto, la palabra ley por el griego nomos se está refiriendo en uso primordial con el apóstol Pablo a los 5 primeros libros de Moisés. Es entonces probable que la frase las obras de la ley tenga que ver con los 5 primeros libros de Moisés, es decir, con todas las reglas, las leyes que allí mencionaban ceremoniales y religiosas. De tal manera que el apóstol Pablo está tratando de hacerle entender a la iglesia de Galacia que no únicamente son salvos por guardar todo lo que conocen, sino que son salvos por la fe de Jesús, por la fe de Jesús. Es más, el apóstol Pablo quiere decir que aunque tú hagas cosas buenas, aunque tú seas la persona mejor portada, no le agrega ni un cabello a tu salvación, sino que únicamente eres salvo por fe, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús ya hizo. En este sentido, entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta menciona en dónde o en quién está el fundamento de nuestra justificación.
Para entender el fundamento de nuestra justificación, nosotros creemos en Jesús y sabemos que nuestra justificación está en aquella persona que aboga hacia nosotros eh, en el trono de Dios. Entonces, para dar respuesta a quién da esta justificación hacia nosotros, debemos de entender primero que es la fe, que la fe que una persona, o más bien nosotros podemos recibir de esa persona por medio de la gracia sin recibirlo. Entonces, ¿por medio de quién recibimos esa justificación? Por medio de la fe de Jesús. Muchas gracias. Aquí quiero agregar unos detalles. La lección en este día nos mencionaba que a veces en el idioma castellano, en el español, no se alcanza a percibir todo lo que el apóstol Pablo quiere decir en esta parte. Pero cuando nosotros vamos al griego del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el idioma es más rico para expresar mejor la idea. Por ejemplo, cuando nosotros vemos este versículo de Gálatas 2:16 en el idioma original, nos damos cuenta que la justificación viene por la fe de Jesús, no por la fe tanto en Jesús, sino por la fe de Jesús, por la fidelidad de Jesús. De tal manera que en el griego esta diferencia se ve bien marcada, porque la palabra Jesucristus en el griego aparece como genitivo, y esto aparece en todas las partes que habla acerca de la fe de Jesús, de la fidelidad de Jesús. Por ejemplo, en este día vimos Romanos 3:22, que menciona también en forma genitiva en el griego. Romanos 3:26 aparece también en forma genitiva. Gálatas 3:22 de la misma manera. Efesios 3:12 y Filipenses 3:9 dan la misma idea. Somos salvos por la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto que somos salvos por la fe de Jesús? O sea, somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hace. Cuando Dios nos declara justo, eso significa que nosotros que somos pecadores, se nos es puesto el vestido de la justicia de Jesús. El espíritu de profecía lo llama como el manto de la justicia de Jesús. O sea, el manto de justicia de Jesús, que Él sí fue justo, que Él sí fue obediente, que Él sí hizo siempre lo que es bueno, se nos imparte a nosotros. O sea, nosotros somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo, por la fe de Jesús, por la fidelidad de Jesús, por la obediencia pues de Jesús. Hay unas citas aquí que mencionan: por su perfecta obediencia, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Por su perfecta obediencia, de Jesús, ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos nosotros a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia, lo que Jesús hace, no lo que nosotros hacemos. Una cita más: Consejos para la Iglesia, página 83, párrafo 1. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús, como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Toda la ayuda. Cuando descansemos, dice aquí, en los méritos de Jesús, lo que Jesús ha hecho, no lo que nosotros hacemos. Somos salvos por la fe de Jesús, por la fidelidad de Jesús, por la obediencia de Jesús. Todo esto, bueno, se ve reflejado en la cita que viene en la lección, que es Filipenses 3:9. Todo esto que hemos hablado dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Aquí se refiere a que no por méritos propios del humano, sino que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Correcto. Roberto, pasando a la siguiente pregunta: ¿qué papel tiene la obediencia dentro de la fe? Muchos de nosotros tendemos a ser obedientes porque nosotros creemos en lo que es correcto. La obediencia podemos mostrarla como un resultado de la fe. La fe no nada más engloba al creer en una cosa, sino engloba en que nosotros apliquemos esa fe dentro de nuestra vida, hagamos de ella un
ethos, una forma de vivir. Entonces, la obediencia dentro de la fe quiere referir a que nosotros debemos de hacer nuestra esa forma de vivir y que nosotros, por medio de la fe, demos como resultado el testimonio que nosotros damos hacia las personas que no conocen de Dios. Muy bien. Cuando hablamos de fe, algunas personas piensan o definen la fe como creencia. Si nosotros vamos al texto griego, resulta que la palabra fe proviene de la misma raíz griega que creer. Así que cuando preguntamos ¿qué es fe para ti? Bueno, fe es creer, es como si estuviéramos diciendo fe es fe, porque tanto fe como creer vienen de la misma raíz griega. De tal manera que la fe va más allá, va más allá. Santiago, como vimos en la lección, dice que inclusive hasta los demonios creen. Así que no únicamente la persona que cree se va a salvar, sino que creer, tener fe implica mucho más que esto. Tener fe, creer en Dios implica amar a Dios. Y entre el amar a Dios, el que me ama guardará mis mandamientos, dice el apóstol Juan. De tal forma que fe va muy enraizado con obediencia. Es decir, una persona que está viviendo la fe de Jesús va a ser una persona que está haciendo acciones buenas, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Finalmente, una pregunta más. Si la salvación únicamente es solo por la fe, no por las obras de la ley, entonces esto significa que nosotros tenemos licencia para pecar. Nosotros como humanos creemos que el simple hecho de tener algo nos va a atribuir a hacer otras cosas. La fe no promueve el pecado o no hace que nosotros vayamos hacia el pecado, sino refiere a que nosotros no juguemos con Dios y que tomemos en cuenta que esa fe va a ser un cambio verdadero en nuestra vida, que va a ser cambios maravillosos y que eso va a erradicar toda tentación, todo pecado que nosotros estemos sufriendo. La fe, pues, no nos da licencia para pecar. El concepto es mal entendido. A veces entendemos que ser salvos por fe implica que únicamente me salvo por creer en Jesús y que ya no importa lo que yo haga o cómo viva. Pero la fe, como dijimos en el punto anterior, tiene que estar bien involucrada con la obediencia, con la obediencia. La fe no nos da licencia para pecar, es más, la fe tiene que estar en comunión con Dios, de tal manera que nosotros necesitamos y debemos, y a través de esto vamos a testificar al mundo que somos personas que están con Dios. Como un ejemplo, imagínense que un día estoy con una persona que no es cristiana, que no es adventista, y es un proyecto social, un experimento. Y por allá nosotros ponemos a dos personas, una persona que esté haciendo cosas buenas y una persona que esté haciendo cosas malas. Y entonces yo le pregunto a mi amigo que está allí, oye, de esas dos personas, ¿qué persona crees que se podría salvar e ir al cielo? ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta? ¿El que está haciendo cosas buenas o el que está haciendo cosas malas? La respuesta es evidente. La persona diría, bueno, el que está haciendo cosas buenas. No porque hagamos las cosas para salvarnos, sino porque las hacemos, las cosas buenas, porque ya es un resultado de que yo estoy con Dios, ya es un resultado de mi comunión con Dios, ya es un resultado de que yo estoy viviendo una vida de salvación con Dios, ya es el resultado pues de que yo ya no soy un pecador, sino que yo que era pecador, Jesús me imparte el manto de su justicia y yo puedo ser visto como justo a pesar de que soy pecador. ¿Y cuál es la evidencia de que yo soy justo? Las acciones buenas. Por lo tanto, la salvación solo por fe no afecta y no nos da licencia para pecar, sino que al contrario debe hacernos que nos acerquemos más a Dios. Y el mundo debe saber que somos seguidores de Dios. ¿Y cómo lo va a saber? A través de nuestras acciones buenas. ¿Algo más que quieras decir? Tiene mucha razón en eso, más que nada en lo que cuando uno tiene fe en Jesús es que esa persona va a ser nueva.
va a ser de una forma resucitada en Cristo. Y en Cristo nosotros podemos, a través de nuestro cuerpo, podemos mostrar a Cristo y poder mostrar nuestra fe, haciendo cada vez más semejantes a Él. Al igual que, como habíamos dicho, que no es solo para alejarnos o para poder pecar, sino para tener una relación más profunda y hacer de Cristo nuestro amigo, quien podamos confiar en Él y que podamos mostrar que la ley es una ley que es fácil de obedecer. Correcto, muchas gracias. Podemos pues concluir que la salvación sola por la fe viene de creer en Jesús, de lo que Jesús hizo. Creer en Jesús, pero de lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Vivir una vida santa, vivir una vida pura, vivir una vida en obediencia a Dios. Por lo que Jesús hizo es que nosotros somos declarados justos y entonces podemos ser vistos así a través de los ojos de Dios. Para tener un estudio adicional acerca de esto, podemos leer Cristo, justicia nuestra. Arthur Daniels, quien fue uno de los presidentes de nuestra iglesia, escribió este libro. De hecho, después del Congreso de Minneapolis de 1888, Justificación por Fe, aproximadamente un poco más de 30 años después, se sacó este material, por allá de 1926, que habla acerca de esto. También está otro material titulado Solamente por Fe, de Norval Peace. En este material nosotros podemos encontrar el tema de justificación por la fe en las páginas 21 a las 104. Así que sería bueno poder conseguir algunos de estos materiales como estudio adicional. También por aquí tengo otro material, Cristo, nuestra salvación, de Hans Larrondel, un profesor de la Universidad de Andrews. Y aquí vienen los temas de justificación por fe también en las páginas 61 al 78. Además de este material, también podemos encontrar otros materiales para este estudio adicional. Hay un material que se llama Salvación sin Límites, de Edward Heppenstall. Aparece en las páginas 31 al 96 acerca de justificación por fe. También podemos estudiar el libro de Fe y Obras de Ellen White. También podemos estudiar Mensajes Selectos, tomo 1, que se titula el capítulo Cristo, nuestra justicia, que va de la página 411 a la página 467. Estos materiales que acabamos de presentar hace un momento los tenemos en nuestra editorial. Gema maneja estos materiales. Aquí en la Ciudad de México tenemos la publicadora Nuestra Gema, allí en la colonia de Narvarte, delegación Benito Juárez, en la calle Uxmal número 431. Delegación Benito Juárez. Si alguien quisiera adquirir estos materiales, bien puede ir allí a nuestra editorial y tenerlos. Así que sería bueno poder acrecentar nuestro estudio de justificación por la fe acerca de esto. Bueno, hemos terminado la lección de esta semana. Espero que las lecciones hayan sido buenas y que sirvan para nuestra vida y entendamos que la salvación únicamente es por fe. Sin embargo, también tenemos que demostrar que somos salvos. Así que si les gustó nuestro video, compártanlo con sus amistades, denos me gusta para que nosotros podamos llevar el conteo de las personas que nos están viendo. Y si alguien quiere participar de este proyecto, escríbanos y puede venir y participar aquí, grabar con nosotros alguna lección. Así que el Señor les bendiga.